Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 22 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Miguel Litín, en el que hablaremos sobre este cineasta chileno. Uno de los cineastas centrales del nuevo cine chileno y latinoamericano, Miguel Litín nació en Palmilla, Chile, el 9 de agosto de 1942 en el seno de una familia de inmigrantes. Su padre, Hernán Litín, era palestino y su madre, Cristina Cucúmides, era griega. Tras sus estudios en el Instituto Regional Federico Errázuriz de Santa Cruz, Litín cursó estudios de arte dramático en la Universidad de Chile. Llegó al canal de televisión de la Universidad de Chile, donde realizó entrevistas y adaptó obras teatrales. A mediados de los años 50 se había fundado en la Universidad de Chile un cineclub cuyas actividades lo harían el precursor del Centro para el Cine Experimental, institución que comenzó bajo la dirección del documentalista Sergio Bravo. Bajo la influencia de esta institución, comenzó Miguel Litín su carrera en el cine trabajando como asistente de dirección en el cortometraje de Elvio Soto, Yo tenía un camarada, y como actor en El analfabeto y Ana, también cortometrajes de Soto. El cine documental que el centro promovía fue también una inspiración para la futura obra de Litín. Miguel Litín se ha definido a sí mismo como marxista-leninista. Desde su primer documental Por la tierra ajena de 1965 y su primer largometraje de ficción El chacal de Nahuel Toro de 1969, ya se pueden ver muchas de las pautas estéticas e ideológicas que conformarán la obra del cineasta que nos ocupa, como su profunda preocupación por la situación sociopolítica de su país, que luego se extenderá a toda Latinoamérica, y su compromiso con los sectores populares de la sociedad. En su obra cinematográfica, que desarrolló tanto en Chile como en el exilio, encontramos una exploración de momentos y personajes de la historia de Latinoamérica que representan la lucha por una sociedad volcada con los sectores más desfavorecidos. La revolución sandinista en Nicaragua, el asesinato del presidente chileno Salvador Allende y el golpe militar de Augusto Pinochet, las luchas de campesinos y trabajadores a lo largo del continente han sido algunos de los eventos que ocupan su obra. Miguel Litín es también autor de dos novelas, El viajero de las cuatro estaciones, publicado en 1990, y El bandido de los ojos transparentes, de 1999. Vamos a hablar ahora sobre las primeras películas de Miguel Litín. Las primeras obras de Litín como realizador se crearon en el entorno de cine experimental. En el documental Por la tierra ajena, Miguel Litín ya abogaba por la temática comprometida con la realidad que definirá toda su obra. En este filme, el director, mostrando la pobreza infantil de las calles de Santiago, denuncia las desigualdades sociales del país. En 1969 se estrenó la que iba a ser una de las obras clave del nuevo cine latinoamericano, El chacal de Nahuel Toro. Todavía con cine experimental, Miguel Litín consiguió con esta obra denunciar el ostracismo que sufrían los campesinos del país y los sinsentidos de la justicia chilena. El filme se basa en un crimen ocurrido en los años 60 en la localidad rural de Nahuel Toro, en Chile. Narra el sextuple homicidio perpetrado por un campesino analfabeto ebrio y cómo éste, tras recibir educación en la cárcel, se convierte en una persona de valores. Sin embargo, las mismas autoridades que finalmente le han dado la oportunidad de tener una educación, aprender un oficio y ser consciente de la gravedad de sus crímenes, terminan ejecutándolo. El chacal de Nahuel Toro arremete contra las realidades de los latifundios y las pésimas condiciones de vida de sus campesinos, el gobierno chileno, su ineptitud para resolver las desigualdades sociales del país y su contradictorio sistema jurídico.
El filme propone una mezcla de géneros cinematográficos. La primera parte narra los eventos que conducen al múltiple homicidio y en ella prima el lenguaje documental y el de las noticias. La segunda parte cuenta las experiencias del campesino en el presidio y es mostrada de una manera más convencional. En el Festival de Cine de Viña del Mar de 1969 fue considerada junto con Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, y Tres tristes tigres, de Raúl Ruiz, como el origen del nuevo cine chileno. El filme hizo que su director adquiriera gran notoriedad pública. Su apoyo a la candidatura presidencial de Salvador Allende, de Unidad Popular, se materializó en el Manifiesto de los Cineastas de la Unidad Popular, del cual fue el principal redactor. En 1971, el gobierno electo de Salvador Allende lo nombró director de la empresa estatal Chile Films. Litín tuvo, sin embargo, que lidiar con la hostilidad de la vieja burocracia y los problemas financieros de la institución y dejó el puesto meses después. Rodó, sin embargo, el documental Compañero Presidente, que recoge la entrevista del escritor francés de izquierdas Régis Debray con Salvador Allende. En 1973, el golpe de Estado liderado por las Fuerzas Armadas de Chile derrocó a Unidad Popular, comenzando así un periodo de dictadura militar conocido como el régimen militar, que duraría hasta 1990. Litín se encontraba en medio de la producción de La Tierra Prometida, película que tuvo que terminar en el exilio en Cuba y que no se estrenó hasta 1991. El filme se sitúa en los años 30 y narra las tribulaciones de los campesinos afectados por la crisis económica en busca de nuevas tierras donde poder sobrevivir. El régimen de Marmaduke Grove generó esperanzas entre los desposeídos, pero éstas se desvanecieron cuando los ricos propietarios se aliaron con el ejército, que intervino con violencia contra los desposeídos. Vamos a hablar ahora sobre el cine de Litín durante el exilio. Litín se instaló en México, país que lo recibió con los brazos abiertos. Con el apoyo del Banco Cinematográfico de México, Litín llevó a la pantalla en 1975 una novela de Patricio Mans bajo el título de Actas de Marusi. El filme trata sobre el levantamiento y consiguiente represión de trabajadores salitreros del norte de Chile por parte de una compañía extranjera. El título hace referencia al lugar donde ocurrieron los hechos a principios del siglo XX. El hallazgo del cadáver de un capataz en la mina Marussia Mining Co. provoca la hostilidad de los patrones hacia los obreros. Estos se organizan para defenderse, pero terminan siendo perseguidos por el ejército. Filmado en una zona de Chihuahua que recuerda al norte de Chile, el filme contó con un enorme presupuesto, actores como Jean-Marie Volonté y la música de Mikis Theodorakis y Ángel Parra. La ambientación es más que notable. Obtuvo 9 Arieles, entre ellos el Ariel de Oro a la mejor película y el Ariel a la mejor dirección. Además, estuvo nominada a los Oscar de Hollywood como mejor película extranjera y compitió en el Festival de Cannes. Tras el documental Crónica de Tracotalpan, que dirige con Pablo Perelman, Miguel Litín rodó El recurso del método en 1978, una adaptación de la novela homónima de Alejo Carpentier, en cuya producción participaron México y Cuba. El filme trata sobre el presidente, dictador arquetípico inspirado en muchos de los dictadores latinoamericanos de una república latinoamericana que ve sus estancias en París interrumpidas por levantamientos populares en su país que recuerdan a diferentes momentos de la historia del continente. El guión fue una colaboración del realizador con Régis Debray y Jaime Augusto Silly. El filme, estrenado en Cannes en 1978 con el título Viva el presidente, muestra el talento de Litín para narrar en tono épico
algunos de los momentos más dramáticos de la historia latinoamericana. De otro gran novelista, esta vez de Gabriel García Márquez, es el relato breve en el que se basa La viuda de Montiel, que Litín rodó en 1979 como coproducción mexicano-colombiana. En esta historia, Geraldine Chaplin interpreta a la viuda del despótico cacique José Montiel, que se pierde en fantasías en las que la presencia de su terrorífico marido es constante. Alsino y el Cóndor, de 1982, se rodó como una coproducción entre México, Nicaragua, Cuba y Costa Rica. Inspirada en la novela de los años 30 Alsino del chileno Pedro Prado, la película se desarrolla en una mezcla de realidad sociopolítica y la fantasía del niño Alsino, que vive en una zona remota de Nicaragua durante el conflicto de la revolución sandinista contra el régimen de Somoza a finales de los años 70. Apoyado por los Estados Unidos, Somoza destruye brutalmente los poblados de campesinos. Mientras tanto, Alsino vive obsesionado con querer volar. Un asesor militar norteamericano lo lleva en un helicóptero, pero el niño desea aprender a volar no en un helicóptero, sino como un cóndor. El filme se rodó en el pueblo de Ticuantepe, en Nicaragua, y contó con un elenco de actores profesionales, los menos, y no profesionales. Litín claramente rechaza la intervención norteamericana en Nicaragua, apoyada esta por la dictadura de la familia Somoza. Considerada simplista en su retrato de la inocencia de los campesinos y de la maldad de los soldados, Alsino y el Cóndor es también, para muchos, la mejor película de Miguel Litín. Fue galardonada en el Festival de La Habana en 1982, en el Festival de Moscú en 1983 y nominada al Oscar a la mejor película extranjera. El escritor Gabriel García Márquez escribió las siguientes líneas sobre la película. Era un buen ejemplo de la obsesión lírica de Miguel Litín, que es el aspecto más vulnerable de sus películas, pero a la cual se rinde siempre como a una amante ilusoria, a pesar de las duras críticas de los críticos y de las aún más duras y secretas de los amigos que lo queremos. Por fortuna, no hay maestra más cabeza dura que la realidad. Recorriendo los campos de Nicaragua en busca de ambiente para su niño volador, en busca de árboles para que volara, en busca de justificaciones sociales para que fuera creíble la aventura de su Ícaro tropical, Miguel Litín descubrió en la memoria colectiva los recuerdos nunca contados de la Guerra de Liberación de Nicaragua y se encontró de pronto, tal vez sin saberlo, con una película distinta pero mucho más verídica y conmovedora que la que buscaba. No hay en esto nada nuevo ni raro. Así ha sido el arte desde siempre. Vamos a hablar ahora sobre los dos regresos de Litín a Chile. Litín emigró después a España, donde colaboró con la televisión. En 1985, cuando Chile todavía vivía bajo la dictadura de Pinochet, el realizador regresó clandestinamente a su país de origen para rodar Acta General de Chile. Haciéndose pasar por un ejecutivo uruguayo, entró incluso en el Palacio de la Moneda. Tras rodar alrededor de 30 horas sobre la realidad sociopolítica chilena del momento, regresó a España para convertirlas en una serie televisiva de 4 horas coproducida por Televisión Española. La crónica de esta aventura fue narrada por Gabriel García Márquez en Aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. De todos los episodios destaca el último, dedicado a la figura del presidente Salvador Allende. En 1990, el director chileno rueda su última obra en el exilio, también con el apoyo de Televisión Española. Se trata de Sandino, que fue filmada en Nicaragua y reconstruye varios momentos de la vida del guerrillero nicaragüense Augusto César Sandino, que luchó contra la intervención norteamericana en el país y que luego murió traicionado por el futuro dictador Anastasio Somoza. Con una ambientación digna del mejor Litín,
El filme contó con un elenco de actores de gran calidad y diversa procedencia, tales como Joaquín de Almeida, que interpreta a Sandino, Chris Christopherson, que interpreta a un periodista norteamericano que entrevista al guerrillero, Dean Stockwell, Ángela Molina, Victoria Abril y Homero Antonucci, entre otros. En 1990, Litín regresa a un Chile ahora gobernado por Patricio Aylwin, el primer presidente de la transición democrática, y 2 años después, el cineasta se convierte en el alcalde de su pueblo natal. En 1994 rueda Los náufragos, que reflexiona sobre el difícil retorno de los exiliados por medio de la figura de Aarón, que regresa a un país en el que se siente desorientado mientras intenta saber más acerca de la muerte de su padre y la desaparición de su hermano. La película está construida como una compleja mezcla de recuerdos idealizados, un presente desalentador poblado por personajes derrotados y momentos más propios del realismo mágico. Vamos a hablar ahora sobre el cine de Miguel Litín en el nuevo siglo. Con Tierra de Fuego, en el año 2000, Litín regresa al cine de gran presupuesto. Coproducción con España e Italia, el filme sigue al ingeniero judeo-rumano Julius Popper, uno de los responsables del genocidio del pueblo amerindio Selknam Uona en Tierra de Fuego a finales del siglo XIX. El guión se basó en narraciones del escritor Francisco Colaone y en las crónicas del mismo Popper. Palestina se convirtió en el centro geográfico de 2 de los filmes que Litín rodó en el nuevo siglo: Crónicas Palestinas del 2002 y La última luna del 2005. El primer título es un documental rodado al principio de la segunda intifada y presenta imágenes de la vida cotidiana de los palestinos en los territorios ocupados, así como testimonios de tanto árabes palestinos como dirigentes políticos judíos. La última luna, rodada en árabe y en hebreo, es una obra de ficción situada en la Palestina de 1914 que habla sobre la amistad de un palestino y un judío. Es interesante destacar que Litín, descendiente de palestinos por parte de padre, echó mano para este filme de las historias de sus antepasados e incluso de lugares como la casa de sus bisabuelos. Las 2 últimas producciones de Litín regresan a la figura de Allende y la dictadura de Pinochet. Dawson Isla 10 del 2009 trae a la pantalla la historia de los ministros del presidente Salvador Allende que tras el golpe militar fueron enviados a la isla Dawson, en el estrecho de Magallanes, uno de los campos de presos políticos más infames de la dictadura chilena. Uno de esos presos fue el autor del libro en el que se basa la película, Sergio Bitar, que había sido ministro con Allende. El último filme de Litín, Allende en su laberinto, del 2014, sigue a un joven detective en su primer día de trabajo, el 11 de septiembre de 1973, en el Palacio de la Moneda, para narrar las últimas horas del presidente Salvador Allende. Y terminamos aquí el módulo dedicado a Miguel Litín. Muchas gracias.